16 horas 33 minutos, 12 grados, 1, no, 7, no veía nada. Está fresco, te la sintetizo, hace un frío, hay un viento helado tremendo, así que envolvete y ya está, en una mantita o en una campera, y si no te quedas abrigadito en casa mirando el programa, que es lo mejor que podés hacer. Lo que te va a mostrar Mariana ahora habla claramente de emprendimientos y de situaciones que pueden ayudar a, en situaciones extremas, salir un poco de la oscuridad. ¿De qué estamos hablando? De un grupo de reclusos que en San Martín, en el penal de San Martín, armaron una banda de rock. Tenemos un fragmento de lo que hacen y a partir de allí después Mariana te cuenta de qué se trata. ¿Vamos a verlo? Dale, nosotros seguimos contándoles un poco cómo viene la mano. Lo cierto es que está demostradísimo, Marian, que tanto el arte como el estudio es sin lugar a dudas un salvavidas a la hora de poder tener otra mirada y otra actitud ante la vida. El grupo se llama Rimas de Alto Calibre y se creó, como vos decías, se formó en un taller de música que lleva adelante la Universidad Nacional de San Martín dentro del penal de San Martín que está en José León Suárez. Una experiencia sumamente enriquecedora, interesante, convocatoria que hace que ese futuro que uno puede pensar que se puede tener dentro de un penal se transforme, tener como una puertita de luz para que lo que siempre se dice, ¿no? Que las cárceles convierten, digamos, de enseñanza del delito, puede ser una salida para volver cuando puedan salir a la sociedad de otra forma. Y en este caso así pasa, ¿no? Son 10 integrantes que forman este grupo que hoy a las 7 de la tarde en el Hotel Bauen van a presentar el disco que grabaron en la cárcel, que además de ellos son 7 siguen en el penal de San Martín. 2 recuperaron la libertad en este tiempo, ¿no? Y 1 fue trasladado a otro penal. ¿Pero qué hacen? Los viernes se juntan a ensayar. Los que recuperaron la libertad vuelven al penal. Y el que está en otro de los penales, bueno, tiene permiso de salida para poder ir a ensayar. Mira, la verdad que son estas noticias que te emocionan y que da gusto darlas porque las letras son hechas por ellos, tocan reggae, heavy metal, cumbia, hip hop, un poco de todo, rock. Y evidentemente es lo que les va a dar la fortaleza, ¿no? Y un proyecto de vida distinto, la posibilidad, cuando recuperen la libertad, de pensar en otros horizontes. Esta es una iniciativa, vamos a resaltarlo, de la Universidad Nacional de San Martín, que tiene ahí un centro universitario que vienen trabajando en distintas temáticas, y entre ellas este taller de música que le da la posibilidad a estos 10 integrantes que hoy están, 7 de ellos todavía encerrados, otro en otro de los penales y 2 que vuelven a la cárcel para ensayar y participar de esta banda, de esta experiencia que hoy tienen todos permiso para ir a las 7 de la tarde al Hotel Bauer a presentar el disco Rimas de Alto Calibre, una linda experiencia para conocer. Y vale la noticia que trae Mariana para destacar la enorme labor que realiza nuestra querida universidad pública en cada una de las dependencias en donde les permiten trabajar, y a partir del estudio la cantidad de reincidentes baja enormemente. Los pibes o mujeres que pueden estudiar o eligen estudiar adentro de la universidad prácticamente no reinciden, contrariamente a aquellos que lamentablemente no pueden elegir a veces, no tienen ganas otras. Lo cierto es que allí la tasa de reincidencia es notablemente más alta. Osvaldo. Sí, conocí en Ezeiza el grupo de poesía que me impactó muchísimo, incluso trajimos a la televisión pública poetas de la cárcel de mujeres de Ezeiza. También tuve oportunidad de participar en el taller de filosofía de mujeres de la cárcel de Ezeiza, que es extraordinario, con un muchacho que les lleva texto y estaban leyendo, escuchen esto, por favor, están leyendo a Foucault, estaban leyendo Vigilar y Castigar de Foucault en la cárcel de Ezeiza. Le pregunté al rector qué pensaba, el director de la cárcel, y me dijo, es el mejor texto para leer en la cárcel, es un texto que tiene que ver con la cárcel, con el panóptico. Y también estuve en la unidad penitenciaria número 2 de Córdoba, donde tenían un grupo de teatro estupendo, ojalá que siga existiendo. Es decir, hay mucha, pero mucha actividad cultural en la cárcel, eso nada más. Felicitaciones a todos los que allí realizan estos emprendimientos, salvavidas sin dudas. Vamos ahora a un tema que provoca mucha polémica, venimos trabajando en él desde ayer, puntualmente es una investigación especial de Martín. Tenemos 2 que está siguiendo Martín muy de cerca. Una tiene que ver con el Cucú de Carlos Paz, que estamos... fotos exclusivas, sí, por eso, sí, ¿no? Fotos exclusivas muy fuertes para mi gusto. Para mí habría que ponerle la plaquita de contenido no apto para niños y adolescentes. Hay que advertirlo, habría que ponerlo. Si lo podemos conseguir estaría bueno. De la internación del Cucú.
Pero vamos a... Tranqui, que está bien. Vamos ahora a hablar puntualmente del tema OVNI, objeto volador no identificado. Claro, porque durante mucho tiempo se creyó que el ver ovnis u objetos voladores no identificados en el cielo era patrimonio de los orates. La gente ¿De qué? ¿De los orates? Sí, la gente falta de razón. Sí, a muchos le han dicho, pero ¿qué estás viendo? ¿Qué te pasa? Bueno, según Luis Burgos, presidente de la Fundación Argentina de Ovniología, y desde el año 1969 se puede afirmar que 4 de cada 10 argentinos alguna vez vio un ovni o un OSNI. ¿Cómo OSNI? OSNI OSNI. es el objeto subacuático no identificado. Mira, no ¿Por sé. qué? ¿Para cómo es la estadística? 4 de cada 10. 40%. A ¿Quién ver, vio de acá? Acá yo no. O sea que 10 millones de personas vieron un ovni. Yo sí. Yo sí, chicos. ¿Ustedes? Sí, mirá, imagínate. Ya está. Sí, obvio. Sí, Ya las está, cámaras ya está, todos. ya está. Todos. Las cámaras todos. Todo el tiempo. Yo Sí, creo, todo el tiempo. creo que la nota es un bodrio. No, pero yo... Pará, vos tenés un par de Sí. pautas para saber, A mí me chicos, parece- atentos, porque hay pautas para saber si lo que estamos viendo es un objeto volador no identificado, es un satélite, no sé, una estrella. gaviota, qué sé yo. Luis Burgo, que es el presidente de la asociación, cuenta un relato que para mí es escalofriante, ¿no? De Dale. cuando le pasó en 1986 un ovni le pasó casi a 10 centímetros de su cabeza. ¿A y- 10 Muy cerca. Sí. Casi dijo, casi me deja pelado por su fuego. Y Ahora, dijo, cuerpo a tierra, dice, no nos gustó nada, muchachos, corramos, le dije. Y el grupo alcanzó a correr, solo el fotógrafo pudo sacar una foto donde se ven apenas 2 puntos luminosos. Burgos, presidente de esta fundación, dice, 3 puntos a tener en cuenta para saber si estamos frente a un ovni o no. ¿Y Fabio Serpa dónde anda? Tiene razón. yo tengo una duda. Un objeto, figura o imagen que el cerebro no reconoce. ¿Estamos de acuerdo? Primera condición para ver si estamos frente a un ovni o no. Ovni u OSNI. 2. Impide las facultades asociativas. El objeto impide las facultades asociativas. No lo relacionás con nada. No lo O sea, es asociás. como una cosa única, digamos. ¿Es un OSNI o un ovni? No lo sabes asociás, qué es, no lo no asociás, sabes no qué decís, es. No lo ay, asocio será un con un plato, salero, claro. ay, será, claro, no lo asociás. Y tercero, no se parece a nada terrenal o volátil que hayamos visto, aunque sea alguna vez en nuestra vida. Yo sabes que tengo una duda, ¿no? A partir de que estamos Sí. profundizando esta temática. Ahora que tenés el teléfono, ¿no? Y podés Sí. sacar fotos con el celular, uno Sí. estaría más dispuesto a que si lo ves enseguida lo Lo sacás. captás. Y la verdad que no se escucha que haya Bueno, más según lo que dicen ellos- gente que capte este tipo de imagen. O por ahí están guardados, ¿no? Y ellos dicen Los dos ovnis, cosas. digo. Primero, que la gente cuando saca fotos de los fenómenos del cielo, los ovnis, tarda un tiempo en darlas a publicar porque realmente les da terror, ¿no? Y lo otro es que ya están circulando por todas las redes sociales cadenas de fotos de objetos no identificados. No quiere decir que sean ovnis o osnis. Es no identificado. Es no identificado. A ver, la sigla te lo está indicando. Objeto o... OVNI, volador o No. subacuático identificado. OVNI. Marcela Tauro, le queremos dedicar este segmento, fue abducida por un ovni. Eso cuenta ella, ¿no? Sí, iba tipo por General Paz y apareció onda en otro lado. No sé bien, parece que Beto Casella lo rescató. Esto es Sí. parte de la decadencia de la televisión, ¿no? Digo, ocupar tiempo en esto es parte de este medio, ¿no? Que pone estas Bueno, notas que Quiroga- son horribles, sin ningún fundamento, sin nada. Va un cachivache espantoso, la verdad que da Pero Quiroga- vergüenza ajena la nota. Bueno, espera, ¿por qué él es tan serio? Bueno, hablemos de Borges, de Kodama, dale. El Aleph, Bueno. dale, va. María Kodama tiene la costumbre, no sé si sana, de hacerle juicio a todo el mundo. Digo, le ha hecho juicio a Alejandro Baccaro, que es el biógrafo de Borges, alguien que sabe mucho, le ha hecho juicio a Juan Gasparini y ahora le tocó a Roberto Alifano. Roberto Alifano fue secretario de Borges, es el director de la revista Proa, es alguien que conoce muchísimo la obra borgiana y que sería incapaz, y te juro que lo digo porque lo conozco, de tocarle una coma a Borges, de hecho él lo ha dicho. María Kodama pierde el juicio, lo pierde, lo acusa a Alifano de plagio
y lo pierde. Dice que falsificaron 25 textos de Borges haciendo collage y los vendían como inéditos en el exterior, cosa que jamás haría Alifano. Seguramente Kodama estará grabando esto para después hacerme juicio a mí, cuidarme mucho de que no caer en ninguna calumnia, ninguna injuria, porque evidentemente tampoco es mi estilo, ni lo merece María Kodama, que cuida la obra de Borges. Ahora, ¿qué hace Kodama? Va a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué le dicen en la Corte Suprema de Justicia? Tiene razón la primera instancia. Alifano no incurrió en ningún daño a la obra de Jorge Luis Borges. Y yo lo conozco a Alifano, lo conozco, he hablado mucho con él. Es alguien que ama la obra de Borges, que la ha cuidado siempre. Entonces, es como que la Kodama, o María Kodama, perdón, permanentemente busca pleitos. Es como si fuera la dueña de la obra de Borges. De hecho, lo es elegida por Borges. Ahora bien, convendría contarle a María que la obra de Borges es como la obra de Shakespeare, o como obra de Cervantes o de Sófocles. Son obras que son patrimonio universal. Entonces, no solo no hay ningún delito, sino que es muy probable que muchos quieran aproximarse de una manera distinta a la que propone María Kodama, quieran aproximarse de una manera distinta a la obra de Borges. Y ahí está María, en su guardia de hierro, cuidando y quitándole a las obras completas dedicatorias. Por ejemplo, si Borges le dedicaba una obra a Estela Canto, ¿qué hace María Kodama? La quita. ¿Por qué? Porque Estela Canto fue novia de Borges. Si Borges le dedica una obra a María Esther Vázquez, ¿qué hace María Kodama? Nunca ocurrió eso. ¿Por qué? Porque María Esther Vázquez fue, dicho por ella, en algún momento una noviecita de Jorge Luis Borges. Todo esto le perturba la paz interior, cuando en realidad debería celebrar la obra. Hay cosas que hace muy bien Kodama, pelear por los derechos. Yo estaba en Frankfurt cuando vendió la obra de Borges en 2 millones de euros. No es poco, no es poco. Es decir, que hay cosas que las hace bien, que las negocia muy bien. Entonces sería bueno decirle a María, María, seguí festejándole el cumpleaños a Borges todos los años como haces, porque ella hace eso todos los años, se lo festeja porque en su religión Borges está vivo. Está bueno, le festeja el cumpleaños, se come un sanguchito, se brinda, está todo muy bien. Pero paremos con los juicios, porque no te llevan a ningún lado. De hecho, Alifano nuevamente ha ganado el juicio ante la Corte Suprema, que calificó el pedido de revisión, miren cómo lo calificó, de improcedente. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Viste quién llegó, no? Ya está acá el señor Juan maestro Sasturray, Manual de Perdedores, un triunfador que ha escrito 2 tomos de Manual de Perdedores ya, ¿no? Vamos a estar charlando, en realidad. Don Osvaldo va a estar charlando con él. Y ahora es momento de contarte un poquito a través de un informe lo que está pasando y va a pasar puntualmente en Venezuela. En el mes de octubre se vienen las elecciones. Chávez sigue allí firme como candidato. Según él, ya sano y como con todo su estado de salud a pleno, su cáncer redimido y con un solo rival claro, pero por lo pronto la intención de voto del pueblo venezolano le da un 50% de posibilidades de llevar adelante otro mandato más. Vamos al informe y después José lo analiza. No dejes que te caigan arroyo. Esta es la historia de Venezuela. El 7 de octubre vamos a obtener una nueva gran victoria popular bolivariana, socialista, patriótica y revolucionaria. El presidente venezolano Hugo Chávez ya tiene un rival para los comicios de octubre, el gobernador Enrique Capriles. Donde le va a llegar su canasta alimentaria todos los meses para ayudar. Es gobernador del segundo estado más poblado y rico del país. Nosotros no tenemos una oposición seria, no tenemos una oposición que se pueda llamar democrática. La historia de su dominio, la cola de sus gobiernos hicieron que el pobre viviese el peor infierno. Sus padres con sus mentiras fingieron querer cambiarlo. Hicieron un par de obras, los demás se los robaron. Hugo Chávez va por su tercer mandato después de haber dado por superado el cáncer que hizo público en junio de 2011. Y con estas ganas de vivir que yo tengo para ustedes, saldremos adelante. Vamos a ayudar, este pueblo lo va a ayudar a crecer. Vamos adelante, vamos a la nueva era con mucho entusiasmo. Muchas gracias por haber dedicado su vida a nosotros. Por eso el pueblo lo ama. Es importante entonces tener conciencia de la situación política que vivimos y de qué es lo que nos estamos jugando el 7 de octubre. Hay una enorme responsabilidad porque hoy efectivamente el socialismo hay que construirlo. Y aquí en profundidad, ¿qué es lo que pesa? La cultura rentística del venezolano. La renta petrolera es algo que no se produce, pero el petróleo significa, en términos del comercio internacional, un 95 o mucho más de la divisa.
porque nosotros no fabricamos las divisas externas, nos importa lo que importamos. ¿Tenemos que producirlo? ¿O es que queremos ser una sociedad de recolectores? Tenemos que ser una sociedad de cultivadores, pero eso cuesta. Tienen la responsabilidad ustedes de evidentemente no defraudar, construyendo una sociedad más igualitaria, con menos injusticias. Esta es la carta de nuestros deberes. Esta es la carta de nuestros derechos. Chávez no se va. Chávez no se va. Chávez no se va. Y si alguien sabe de política internacional es el señor José Nathanson, así que aprovechar para entender un poquito el contexto y cómo viene. Decían, charlábamos con Osvaldo, que hace 2 meses, poco menos que Chávez ya estaba más del lado que del arpa que de la guitarra, todos lo daban por casi muerto. La recuperación de Chávez fue bastante milagrosa porque tenía un cáncer de colon, tiene un cáncer de colon mucho más duro que el que afectó a otros presidentes latinoamericanos. No, lo cierto es que el cáncer de colon avanzado es muy complicado. Es muy complicado, sí, es muy complicado, ya va por la segunda operación en Cuba. El 7 de octubre hay elecciones en Venezuela. Chávez ya lleva en el poder 13 años, sería el 4º mandato, en realidad el primero fue de solo 2 años porque se reformó la Constitución y se lo volvió a reelegir. Primera particularidad de Venezuela. Venezuela es el único país de América Latina, salvo Cuba, que no impone un límite al ejercicio perpetuo del poder por una misma persona. Todas las constituciones de América Latina establecen o un mandato 2, un mandato como Uruguay o Chile, o 2 como Argentina, Brasil, Perú, etc. Venezuela es el único en el cual un presidente puede ser presidente siempre que la gente lo vote, pero para siempre. Es una particularidad que me parece le da a Venezuela un color muy diferente, un color institucional diferente al resto. El principal rival de Chávez en las elecciones del 7 de octubre, el único rival, es Enrique Capriles, un gobernador joven, tiene 39 años, gobierna el estado de Miranda, un estado muy rico, muy petrolero en el sur de Venezuela. Es el 3º o 4º intento de la oposición por ponerle a alguien enfrente a Chávez que le pueda disputar la elección. Parece muy difícil, hasta ahora Chávez ha sido electoralmente imbatible. Ahora, ¿cómo llega Venezuela a la elección? Esta es la gran pregunta, digamos, porque el resultado de octubre va a depender de cómo llega Venezuela. Venezuela llega con un crecimiento aceptable, 5% va a crecer Venezuela este año. Venezuela es un país que crece mucho, siempre ha crecido mucho económicamente, el crecimiento no es un problema. La pobreza se redujo bastante, la desigualdad se redujo menos, gracias en parte a las misiones, que son estos enormes programas sociales que Chávez ha implementado, muchos de ellos con ayuda de médicos cubanos y de gente que venía de Cuba, pero también hay diferentes tipos, hay diferentes nombres. Robinson es una que es la de alfabetización, después hay otra que es la misión Barrio Adentro, que es la de salud, son los médicos, los centros de atención comunitaria, bueno, hay diferentes tipos de misiones. Ahora, el principal problema de Venezuela, que es un problema que existe en Venezuela desde que se descubrió el petróleo en Venezuela a principios del siglo, que es el rentismo, recién escuchábamos algo de esto en el informe, es un problema que persiste. ¿Qué quiere decir esto? Venezuela exporta básicamente un solo producto, que es petróleo, básicamente un solo país, que es Estados Unidos. Este es el gran problema de Venezuela. Cuando vos exportás un solo producto, acá se habla mucho en Argentina de la soja, etcétera, etcétera. Venezuela tiene ese problema agravado por 100. Dependés de un solo precio internacional y cualquier vaivén en el precio internacional afecta a la economía venezolana de una manera muy fuerte y muy directa. ¿Por qué solo le vende a Estados Unidos? Porque el tipo de petróleo, primero pues está cerca. Digamos, venderle petróleo a Europa es mucho más lejos y es mucho más caro. El precio del petróleo está en relación al flete, digamos, a lo que cuesta llevarlo. Y además porque los gobiernos anteriores a Chávez armaron una serie de refinerías, invirtieron una serie de refinerías en Estados Unidos que pueden procesar el petróleo venezolano, que es en general un petróleo muy pesado y por lo tanto muy difícil de procesar. Es interesante el vínculo que tiene Venezuela con Estados Unidos, porque aparece como antagonistas, ¿no? Como para Estados Unidos, Venezuela, Chávez son monstruos. Sin embargo, hay un vínculo comercial que queda en un segundo plano casi enterrado. Y que siempre se ha preservado. En ningún momento Venezuela dejó de venderle petróleo a Estados Unidos, ni Estados Unidos de comprarle, digamos. Es una relación mutua, o sea, habla tanto de la debilidad de uno como de la dependencia del otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno depende de un solo producto? Que el resto de las actividades de la economía se hunden. Venezuela es un país que importa casi todo lo que consume. Venezuela importa, por ejemplo, el 70% de los alimentos que consume. Esto es tremendo. Habla de un problema de inseguridad alimenticia
tremenda. Importa básicamente de Colombia y de Brasil, que son sus principales socios comerciales después de Estados Unidos. Digamos. Entonces es un país que depende mucho de un solo producto. Tiene la suerte de que los precios del petróleo están muy altos ahora, pero que si bajan un poco, entra en crisis. Ellos tienen mucha reserva, ¿no? Es un país con mucha reserva. Sí, se discute si es el segundo o el primer país. Si es Arabia Saudita o Venezuela, el país con más reservas petrolíferas del mundo. De acuerdo cómo se contabilicen, digamos, hay diferentes maneras, y de acuerdo también, porque hay una diferencia entre las reservas probadas y probables. Venezuela es el país con más reservas probables. Las reservas probadas sería el segundo, en principio. Gracias, José. Clarísimo todo. A ver, arriesgue resultados, José. No, yo creo que va a ganar Chávez, me da la sensación. Pero las encuestas también están muy teñidas de un panorama muy polarizado, pero todo indicaría que va a ganar Chávez. Corte, en el bloque que viene, no te pierdas la entrevista que Osvaldo le hace a Sasturain. No te lo pierdas, ya venimos.